Pues bienvenidos a nuestra serie El Poder de la Consolidación. Hemos estado hablando en estos días la importancia de poder consolidar integralmente todo, consolidar nuestra conexión con Dios, el ser discípulos de Jesús, el poder consolidar el matrimonio, consolidar las finanzas, el poder consolidar la salud. Y estuvimos hablando que consolidar es fortalecer algo que está débil, es poderlo afirmar, es aprender algo hasta que ya no se nos olvide, es importante. Si algo se nos olvida, dicen que entonces no lo aprendimos lo suficiente. Y hoy en día hemos hablado que es fácil decir voy a ser papá o voy a ser mamá, pero el consolidar la educación de un hijo, este es el reto, ¿verdad? Así es que aunque es un reto tener un hijo, ya quien tiene un hijo es felicidades, es un reto muy grande. Pero después de ese año, ya que nace el bebé, el consolidar a tu hijo con una educación, con dirección, ese es un reto. El iniciar un negocio es un reto, pero el reto mayor es hacer funcionar el negocio. Iniciar la vida cristiana es un reto. Bautizarnos, decidir seguir a Jesús, pero el permanecer, consolidar nuestra vida cristiana es un reto que debemos aceptar. Y veíamos una frase que decía que plantar un árbol, ese es un reto pequeño. El cultivar un árbol hasta que ya dependa de sí solito es otro reto mayor, consolidar ahí esa planta. Por cierto, animamos a que yo estoy viendo ahorita dónde voy a plantar un árbol. Yo animo que participemos como hijos de luz, participemos en nuestro medio ambiente y que podamos aportar algo de tanto que nos da la creación de Dios. Así es que busque dónde plantar un árbol, a lo mejor en el patio de su casa. No sé si pudiera encontrar una zona donde pudiera hacerlo, pero hay que aportar algo. Y ahí el plantarlo es una. Después el poderlo hacer que crezca y se permanezca, ese es el reto. Casarse es un reto, pero el reto que viene es consolidar el matrimonio, que esté sólido, que esté firme. Y eso estamos hablando, del poder de consolidar. Y para eso necesitamos varias cosas. Estuvimos hablando la semana pasada de consolidar una generación para Dios, que nos requiere enfoque, nos requiere dedicación, nos requiere mentoreo, nos requiere agruparnos, siempre agruparnos, no estar solos. Y hoy quiero hablar sobre el consolidar, cómo consolidarnos después de una caída. Y esto tiene que ver con, en un sentido en general, porque los principios se aplican. Primordialmente voy a hablar de cómo consolidarnos en Cristo después de un tropiezo, de una caída, pero también aplica a cómo consolidar otras áreas en nuestra vida. Y vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 1, y dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Padre, estamos reunidos en nombre de tu Hijo Jesús y pedimos todos juntos dirección, pedimos ayuda, pedimos tu favor a nuestras vidas. Estamos orando por personas que se sienten en un pozo, que han caído o están en un constante caer y caer. Que tú puedas hoy hablarles a su vida, puedas tú extender tu mano y regresarlos a la carrera, regresarlos a la batalla, y puedan consolidar su caminar contigo. Estamos orando para que tu manifestación sea en sus vidas. También pedimos por personas, Señor, que tienen otros retos muy difíciles, que tú les puedas ayudar. Tu palabra dice que si tuviéramos enemigos, que si fracasáramos en la vida, que si tuviéramos crisis económica y que si viniéramos a este lugar donde es honrado tu nombre y nos humilláramos y te buscáramos, tu palabra dice que tú oirás desde los cielos y perdonarás y sanarás y restaurarás la tierra
y harás frente a nuestros enemigos, y todos los presentes lo creemos. Amén. Dios nos estará entonces hablando a algunos que han caído y se han sentido desanimados, sin ganas de caminar, con mucha condenación, con mucha culpabilidad. Cuando yo hablo de caer, pues hablo en un sentido en general, porque para algunos caer solamente son ciertos pecados así como muy escandalosos, pero pues hay personas que han caído en depresión, no tienen ganas de comer, ganas de vivir, ganas de trabajar. Bueno, una cosa es la pereza, pero esa no es depresión, ¿verdad? Pero depresión es cuando una persona ha sido activa, ha sido de esas personas que están siempre proyectando, son creativos, y de repente se vino abajo todo, ¿no? Y no tienen ganas de nada. Hay personas que han caído en odio, tienen un odio por un daño que les hicieron y no han podido levantarse de eso. Hay personas que cayeron en una inmoralidad, otros están cayendo en adicciones y no pueden levantarse o están en constantes caídas. ¿Qué hacer ante estos casos? Y la palabra de Dios nos enseña que la iglesia es una iglesia sanadora, que es una iglesia que debe estar siempre ayudando a todos los que se dejen, a todos los que permitan ser ayudados. Así que este mensaje ayudará a este tipo de personas, también a todos los que han pasado por una caída de sus héroes, como puede ser a veces alguien en la familia o alguien en el ministerio. También a las personas, a los hijos que han visto cómo tropiezan sus héroes, a veces sus padres en quien ellos habían puesto su confianza, pero que algo te mantiene. Hay personas aquí que han tropezado, pero algo te tiene aquí y es importante que tú puedes decir: hay esperanza, creo que puedo ser levantado, creo que puedo regresar, se me puede regresar a la carrera, se me puede regresar a la batalla. Así que tengo dos noticias. Una noticia es que Dios es transformador por naturaleza. Dios transforma vidas. Hay millones y millones de testimonios en todo el mundo, y aquí hay cientos de testimonios de que Dios transforma. En la Biblia vemos historias. Dios transformó a Mateo, a Zaqueo, transformó a Pedro, transformó a Simón, transformó a Juan, a muchas personas. Nuestro Dios es transformador por naturaleza. Él es real. Aquí hay muchas personas que Dios ha sacado de años, de décadas de adicciones. Dios es real. Entonces, esa es la primera noticia. Y la segunda noticia es que nuestro Dios es restaurador por naturaleza. Así que en Él encontramos transformación y restauración para los que caen, para los que tropiezan y creen que ya no tienen ninguna esperanza, creen que no se pueden levantar. Nuestro Dios, el igual que Él transforma, también restaura. Así que Él restauró a un David que cayó en adulterio, y David en el futuro no fue juzgado como el hombre que cayó en adulterio, sino que trascendió como el amigo de Dios, David conforme al corazón de Dios. Ese es el Dios que restaura, sin duda alguna. Cuando David cometió esa falta, escribió el Salmo 51, donde él se arrepintió del mal que había hecho. Él restauró a un Jacob que había sido llamado a ser patriarca y que pues su vida se dedicó a hacer tranza y a hacer cosas incorrectas, pero el Señor lo restauró. Entonces nuestro Dios por naturaleza es un Dios restaurador. Diga conmigo: entonces sí tengo esperanza. En el principio nuestros padres fallaron. Adán y Eva estaban en el paraíso y ellos fallaron. Así es que ahí estaba nuestro Dios transformador, pero también ahí estaba nuestro Dios restaurador. Cuando ellos fallaron, dice que se escondieron. El pecado siempre nos lleva a escondernos. Cuando una persona ha llevado una vida cristiana normal, todos te conocen y incluso has dado tu testimonio y has hablado de los triunfos de Dios, y después por X razón tropiezas, caes en algún pecado, lo inmediato que viene a nuestra vida es vergüenza, y entonces nos escondemos. Ya no queremos ir a la iglesia, no queremos ver a nadie,
Si vamos en lugares públicos, ay, que no me encuentre a nadie de la iglesia y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cuando tropezamos, el enemigo nos lleva a escondernos, porque él ahí va a poder terminar su obra de destrucción. Pero cuando viene el Padre, lo primero que pregunta es, ¿dónde estás? Esa es buena pregunta. ¿Dónde estás? Eso fue lo primero que le dijo. Llegó al paraíso y no los encontraba. Yo creo que llegaba, ¿verdad? Y le decían buenos días, Señor, o buenos días, Padre, ¿cómo le dirían? Y ahora llegó al paraíso y no los encontraba. ¿Dónde estarán escondidos? Y esa es la pregunta, ¿dónde están? Dios, cuando nosotros faltamos, Él le interesa primero tú como persona y después le interesa qué fue lo que hiciste. Primero les preguntó, ¿dónde están? Así es que Dios está buscando. Él dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En algunos casos Él no busca, pero en algunos casos Él anda buscando. Así es que en este caso anda buscando. Así que cuando una persona tropieza, tú crees que Dios te abandona y se olvida de ti y que ya no te anda buscando. Sí, te anda buscando. Aun cuando tú dejas de venir a la iglesia, cuando tú dejas de orar y de leer la Biblia, Él te anda buscando. Así es, Él dejó su trono de gloria para venirnos a buscar. Y Él pregunta, ¿dónde estás? Y creo que debe de haber una respuesta sincera. Estoy en depre, estoy en odio, estoy caído, estoy en este pozo de desesperación. Estoy aquí, Señor. Debemos contestar. Entonces, lo primero es que Él te busca. Número 2, la siguiente pregunta que le hizo es, ¿qué has hecho? Esa es la segunda pregunta. Y es ahí donde no podemos ocultarnos y es necesario responder qué es lo que hemos hecho. Así que no podemos ocultar y poderle decir, Señor, volví a caer en esa adicción. Yo que dije que jamás volvería a caer. Volví a hacer este tipo de cosas y reconozco que no están bien. Así que esos son los pasos en la restauración. Dios te busca, te pregunta qué has hecho. Y lo tercero, y esto está muy interesante por lo siguiente, da una solución. Él dice que les cubre con pieles de animales, cubre su vergüenza. Muchas personas les encanta exponer el mal que han hecho las otras personas. Tengamos mucho cuidado. Yo una vez recibí una enseñanza muy fuerte. Cuando Noé terminó el arca, no sé si andaba todo estresado por tantos animales, yo no sé qué le pasó, pero la Biblia enseña que él plantó una vid y después pues se hizo un vinito y se pasó de copas y se puso borracho. Y después uno de sus hijos se burló. Tengamos mucho cuidado de no descubrir la desnudez, la vergüenza de otras personas. ¿Estás aquí? Aquello que te confían a ti, aquello cuando una persona viene y te pide ayuda y te dice, estoy pasando por esto, estoy haciendo esto, y tú lo descubres con más personas, cuidado porque acarrea juicio a tu vida. Eso se los dejo ahí de tarea, el juicio que vino sobre esta persona que descubrió la desnudez. Pero mira lo que hace Dios, trae pieles de animales y cubre su vergüenza. Entonces, esa es una historia un poquito larga, pero ahí vemos que Dios está siempre para venir a aquellas personas que reconocen su falta para cubrirle. Así que cubre su vergüenza y te dice, si hay esperanza. Eso que te hizo apartarte y decir, ya no hay esperanza para mí, yo soy un ya desechado. No, si hay esperanza, te cubre el Señor. Y siguiente, te habla de las consecuencias del mal que tú has hecho. O sea, si hay solución, también hay consecuencias. Y alguien diría, entonces debo ver a Dios como el que me está castigando. Yo diría que no veas a Dios como el que te está castigando, sino que veas tus acciones, así de sencillo. Entonces después vienen consecuencias del mal que hemos hecho. Así es que cuando nosotros caemos, y a veces con alevosía y ventaja intencionalmente, yo no veo a Dios como que se va a poner de nervios porque yo caí otra vez en un pecado, o porque le va a entrar la depre, o porque no sé qué le va a pasar a Dios. Él es autoexistente y no tiene un asunto de problemas emocionales como los nuestros. Entonces,
lo que Él está tratando es de evitarnos dolor a nuestras vidas. Si Él dice a la derecha, es porque es lo más sabio. ¿Me estoy dando a entender? Pero yo quiero irme a la izquierda, es que yo pienso que es mejor así. O sea, te está evitando dolor. Como siempre hemos puesto el ejemplo de cuando un papá trata con su hijo pequeño, que todavía no sabe mucho de la vida, y le dice el papá, no pongas tus manos ahí porque está caliente, llega temprano a casa, fíjate con quién te relacionas. Es porque el papá quiere evitarle dolor al hijo, quiere protegerlo. Y conocemos muchos casos de gente que le ha ido muy mal o gente que ha muerto por juntarse con X personas. Entonces Dios está siempre tratando de traer el pecar si ofendemos a Él, pero las consecuencias son nuestras. Y Él está tratando de evitarnos consecuencias. Así es que le habla de las consecuencias, pero a mí me sorprende lo siguiente, es de que no siempre hay consecuencias. Yo hemos usado mucho ese versículo, que lo que siembras cosechas. ¿Cuántos saben esa frase, verdad? Y hay muchas frases más, no escupas al cielo porque tarde o temprano te va a volver a caer. Pero hay unos versículos y David, el salmista, apelaba y decía, no me pagues conforme a mis iniquidades, sino conforme a tus misericordias. Y eso está interesante. Ya les pasé un secreto, porque hay gente que dice que si usted siembra eso, pues ni modo, no hay otra manera. Pero ya eso entra en la soberanía de Dios. Tampoco yo no te puedo asegurar nada. Entra en la soberanía de Dios. Así es que he visto gente que cae y tiene consecuencias muy gruesas. Así es que imagínate una persona que dice, bueno, yo quiero seguir en el vicio, pero su cuerpo se está destruyendo. Y dice Dios, yo quiero evitarte esa destrucción de tu cuerpo. Una persona que dice, bueno, pues yo quiero ir con mi amante o con X. Yo quiero evitarte el dolor a tus hijos y el dolor de un matrimonio, yo quiero evitarte muchas cosas. Pero uno dice no, y algunos entonces sufren las consecuencias, pero ahí les va. He visto personas que no sufren consecuencias. Cuando nosotros leemos la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo, así, él se va de la casa de su padre. Yo no dudo que el padre le haya dicho, hijo, ¿qué vas a hacer? Aquí hay alimento, aquí hay seguridad, aquí está tu patrimonio, aquí tienes pues fiesta, aquí hacemos fiesta cada ciertos días. ¿A dónde vas? Quiero vivir mi vida. Quiero hacer las cosas a mi manera y no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Por eso me quiero ir lejos, porque estoy cansado. Estoy aquí parafraseando esto, ¿no? Estoy cansado de sus consejos. Ok, vete entonces. ¿Quieres tropezar? ¿Quieres vivir tu vida? Y dice que el hijo pródigo vivió su vida como él quiso, pero cuando vinieron las consecuencias, se quedó sin dinero y con muchos problemas. Se fue a pedir trabajo con uno que tenía cerdos y la pidió ahí para andar apacentando cerdos. Y dice que estando en esa condición tan terrible, en el fango, en abajo, él dijo, volveré a la casa de mi padre. Este es un principio poderoso para la restauración. Volveré a la casa de mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames uno de tus hijos. Hay que entender esto. Una persona que tropieza, una persona que cae, pero no quiere levantarse y no quiere ayuda, es por demás. Así es que no podemos ayudar a personas que no aceptan la ayuda. Ayudamos a los que se dejan pastorear, ayudamos a los que se dejan levantar, y Jesús es igual, Él está aquí con la mano extendida. Temprano les decía que muchos luego argumentan que esa frase de ayúdate que yo te ayudaré no es bíblica, pero yo encuentro mucha base bíblica. Yo encuentro versículos, por ejemplo, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. El que toca se le abre, el que pide se le da. Entonces veo el trasfondo totalmente bíblico. Y hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y este jovencito denominado el hijo pródigo, él cayó a lo más bajo, pero él tuvo el deseo de cambiar y él dijo, yo volveré a la casa de mi padre. Y entonces hasta ahí empiezas a levantarte cuando empiezas a pedir ayuda y dices, no puedo quedarme aquí, porque hay gente que se hunde ahí en su soledad, en su enojo, en su autocompasión y dicen, aquí yo me quedo. Pero no, él se levantó. Y ahora a mí me sorprende lo siguiente, así es que una persona que cae, una persona que tropieza, un paso importante es decir, yo me voy a levantar.
iré a la casa de mi padre o pediré ayuda. ¿Con quién puedo hablar para que me ayude a enfrentar este problema que tengo, esta adicción? Y estoy dispuesto a cambiar. Les voy a hablar de 4 pasos que son bien importantes ahorita más, en unos minutos más, para podernos levantar. Así que una vez que él se levanta, ¿qué encuentra con su padre? Y esto quiero que tú encuentres en tu padre, porque una persona que desde pequeño fue rechazada tiene una autoestima muy baja. Si tú creciste en una familia o con amigos que siempre te decían inútil y siempre te rechazaban lo que hacías y siempre te estaban bromeando de manera pesada y descartándote, tú tienes una autoestima baja y eso afecta incluso en tu relación con Dios. Porque cuando él llega ante el Padre, lo que hace el Padre es abrazarlo y besarlo. O sea, cuando tú te levantas, cuando tú decides más bien, permitas que Dios te levante, usted va a encontrar un Dios restaurador. ¿Encontraste un Dios transformador cuando estabas en casa? ¿Te fuiste de casa? Encuentras un Padre restaurador. Lo abraza, lo besa y el siguiente paso, entonces encuentras amor y el siguiente paso le dice, póngale un vestido. Nuevamente tiene que ver para cubrir la vergüenza de la caída. Siempre que hay una caída hay vergüenza. Entonces para cubrir la vergüenza que muchas veces traemos por el daño que hemos hecho, o decimos, si la gente supiera, o si el pastor supiera, o si el líder supiera qué fue lo que hice, o qué es lo que estoy haciendo en el secreto, wow, o sea, mi vida se viene abajo. Entonces el Señor viene y le pone vestiduras, y hay muchos versículos sobre esto. ¿Recuerdan cuando el sumo sacerdote Josué dice que tenía vestidas viles y el enemigo lo estaba acusando? Eres indigno, tú ni deberías estar ahí, subir a la plataforma, ni deberías ir a la iglesia, eres indigno, indigno, indigno. Y viene el Padre y dice, el Señor te reprenda, Satanás, quítenle esas vestiduras viles y pónganle vestiduras de gala. Esto es lo que hace el Señor. Y lo que hizo con el hijo pródigo es quitarle su vergüenza y decir, nuevamente te dignifico, eres digno. Lo de ser mi hijo nadie te lo quitó, nada más te quitaron la dignidad, pero yo te la restauro. Segundo, dice, pónganle sandalias. En ese tiempo los esclavos no usaban sandalias. Cuando le está diciendo pónganle sandalias, te restauro tu identidad de hijo. La has tenido siempre, pero tú la perdiste. Te restauro en este momento tu identidad de que eres mi hijo. Y esa era la manera en que el Señor estaba aportando. Y tercero, pónganle un anillo. Y esto tiene que ver con autoridad, tiene que ver con identidad, de que nuevamente pertenecía a la familia. Yo te pregunto, ¿qué palos le dio Dios o el Padre le dio al hijo pródigo? Ahí dice que lo castigó. ¿Verdad que no? Yo no sé, no te puedo explicar eso, pero a lo mejor lo único que te puedo decir que eso se llama gracia. Así es que si tú has caído, puedes encontrar gracia en Dios. Y si has hecho mucho mal, tú puedes orar al Señor, a su soberanía, y puede hacer que te lo conceda. Y puedas decirle, no me pagues conforme a mis pecados. Ten misericordia de mí. Dame oportunidad de ordenarme, regrésame a la carrera, regrésame a la batalla, porque quiero amarte y servirte por siempre. ¿No le emociona esa gracia de Dios? Dele un aplauso con todo su corazón. Así es que cuando uno quiere levantarse, hay mucha oposición, hay mucha condenación. La condenación no viene de Jesús, porque Él dijo, yo no he venido a condenar al mundo. La condenación es cuando alguien te descarta sin esperanza. Así es que tenemos 3 acusadores. Uno de ellos somos nosotros mismos. Yo decía, nuestra autoestima baja y nuestra alma enferma, y nos dice, tú ya no sirves, tú de esta ya no te levantas, no olvides lo que decían, que tú eres la oveja negra, que tú ya no tienes, tú eres un caso perdido, y hay ahí condenación en nosotros. Ya no lo intentes, ya no lo busques. Por si eso fuera poco, le agregamos la condenación de los que nos rodean. Yo siempre dije que tú eres un caso perdido, yo no creo en ti, ¿por qué no te olvidas? Tú no sirves para nada. La gente que nos rodea nos condena. Y por si eso fuera poco, número 3, nos condena el enemigo. Dice que el enemigo está siempre para acusarnos y condenarnos. Dios no te ama, ni deberías ir a la iglesia, no te da vergüenza, eres un hipócrita, para ti ya no hay esperanza, mejor dedícate a otras cosas, y está ahí condenando. Y dice en Romanos capítulo 8
¿quién es el que se atreve a condenarte? Si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Si el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no te dará con Él todas las cosas? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios en nosotros? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Cuando nosotros tropezamos, cuando nosotros caemos, lo que hace es enseñarnos y redarguirnos para llevarnos al arrepentimiento, pero no nos condena. No nos dice, ya tú no tienes caso, tú eres un caso perdido, ya no, el Señor ya no te ama. Eso no. Y si algo te viene de eso a tu mente, eso no viene del cielo. ¿Estás aquí? Eso no viene de Dios. Entonces tenemos nosotros que confrontar esa condenación que viene cuando caemos. Regresando a nuestro versículo central de Gálatas capítulo 6, versículo 1, lo primero que dice aquí es que, hermanos, si alguno, en mi versión dice, fuere sorprendido en alguna falta. Ellos, aquí ni siquiera fue alguien que confesó su pecado, sino alguien que fue sorprendido. Nos dice que debemos cuidar la salud de tus amigos que están alrededor de la iglesia. Debemos cuidar la salud, que puedan crecer sanamente. Y mira lo que dice el siguiente, ustedes que son espirituales. ¿Quién ustedes? La iglesia debe ser una iglesia sanadora. Ustedes que son espirituales, debe ser una iglesia de restauración. Por lo cual yo me niego a que enseñemos y vivamos un cristianismo donde estamos criticando y condenando a los demás. Si Cristo no me condena, si Cristo no me critica, sino que me enseña, me redarguye y me da solución, porque yo debo de hacerlo con otras personas. Así es que cuando tú fallas, cuando tú caes, la iglesia debe ser el lugar más seguro para restaurarte, para que encuentres una mano de alguien que te dice, yo estoy contigo, no te vas a quedar ahí, puedo orar por ti. Claro, en cuanto tú te dejes, en cuanto tú quieras, porque si no, es por demás, no se puede aportar solución a alguien que no quiera. Y dice, ustedes que son espirituales, entonces hablando de la iglesia, restaurarle, dice, con espíritu de mansedumbre. La palabra restaurar es regresar a su actual estado, algo que se deterioró. Pásame una silla. Muy sencillo. Esta silla, una pata se rompe, dejó de funcionar, perdió su propósito. Ahora ya está por ahí arrumbada, no tiene propósito. Ustedes que son espirituales, cuando ves que un miembro vuelve a caer en algo, en una adicción, en un problema, ustedes que son espirituales, si esa persona quiere y acepta, ustedes deben ir y restaurarle su base. ¿Para qué? Para que nuevamente vuelva a cumplir un propósito. Ustedes que son espirituales, restáurenle, regrésenle a la carrera, regrésenle al propósito. Alguien que dejó de amar, alguien que dejó de servir, alguien que dejó de habitar en familia, alguien que dejó de conquistar, alguien que dejó de seguir a Jesús, regrésale a la carrera. Y Jesús dice, yo estoy contigo, o sea, yo voy a cumplir ese propósito a través de ti. Y dice restaurarle, pero mira lo que sigue diciendo, con un espíritu de mansedumbre. Es decir, que si yo voy a restaurar a alguien, tengo prohibido hacerlo con prepotencia, hacerlo con ira, hacerlo con prejuicio. Tengo prohibido hacerlo. Y si yo no puedo superar eso, me han pasado casos en que hay personas, y no saque sus conclusiones porque alguien dice, entonces ya sé por qué no me atendió el pastor. No, porque ahorita alguien me dijo en el receso, porque dije eso mismo. Pero dice que hay que restaurar con espíritu de mansedumbre, es ir con humildad. Esto es muy importante, es ir con deseos de restaurar, porque hay unas personas que van y humillan a la persona. Es que tú eres un necio, es que tú nunca entiendes, y empiezan así, y yo creo que te pasa eso y te va a pasar peor por esto y por esto y por esto. No encontramos de esa manera la manera de restaurar a alguien. Dice que si tú restauras debe ser con un espíritu de amabilidad, en otra versión dice de amabilidad, de humildad. Esto es importante, el ayudar a las personas que han tropezado, y de esa misma manera tú lo debes de hacer con otras personas que han tropezado.
Ahora, el siguiente versículo es: considerándote a ti mismo, no vaya a ser que también tú seas tentado. Esto va unido con la otra frase, humildad y considerarte a ti mismo. ¿Qué tiene que ver? Hay personas, yo recuerdo un caso hace como una década, donde una persona que era líder de la iglesia, se levantó con mucho molestia y mucho juicio porque una señorita quedó embarazada. Y entonces tenían una función en la iglesia y casi se rasgaba las vestiduras como los fariseos, ¿no? Casi la apedreaban, y cómo era posible, y que dónde tenía a su hija y que no le daba tiempo y no cuidaba, y que qué testimonio el que pasaba a predicar acá. Como a los 2 años, su misma hija también queda embarazada sin estar casada. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Ahí tienes que agachar tu cabeza, ¿verdad? Y hasta entonces ser humilde. No hay que esperar para ser humildes en ese tiempo, hay que ser humildes antes. Por eso dice: considerándote ¿a quién? A ti mismo. No vaya a ser que te suceda lo mismo. Recuerdo de una persona que hablaba mucho de la educación a los hijos y decía: esos padres que no saben educar a sus hijos, si fueran mis hijos yo les daba 3 y así. Él sabía muy bien cómo educar hijos, pero no tenía hijos. Pasó una década, se casó, tuvo sus hijos y tuvo que callarse. Por eso dice: considerándote a ti mismo. Esta vida es de humildad. A veces somos muy duros con otros y nos olvidamos que nosotros tenemos una familia. Esta debe ser una comunidad restauradora y ayudar y decir: aquí vamos nuevamente. Entonces, pasos para levantarse. Esto es muy importante. Pasos para levantarse. Número 1, aquellos que están anotando, es elemental el arrepentimiento. Ese es el número 1. Arrepentimiento es confesión, es humillarse, decir sí estoy mal, porque mientras una persona diga así estoy bien, y a quién le importa mi vida, y háganle como quieran, y yo así soy y así seré, es muy difícil o imposible que alguien se levante con una actitud así, porque incluso la palabra dice que Él da gracia a los humildes y se pone en contra de los que dicen yo soy Juan Camaney. Entonces, es bien importante, número 1, el reconocer nuestra falta. David pecó, pero escribió el Salmo 51 y reconoció su falta. Entonces no sé cuántas veces lo tengas que hacer, pero eso es lo primero. Así es que ¿cuántos recuerdan los consejos de las abuelitas o los remedios de las abuelitas? Y decían: use alcohol y use Vigvaporub. ¿Cuántos se acuerdan que con todo querían resolver con agua oxigenada y con salivita? Y todavía mis hijos alcanzaron algo, porque cada vez que les pasaba algo se hinchaban, se cortaban, se rasguñaban, les dolía. Mi esposa les decía: échense alcohol. Y hoy se ríen mucho porque cuando apenas les pasa algo les dice: ponte alcohol. Pero estos consejos siguen siendo los mismos, antiguos. Arrepentimiento. Yo reconozco que lo que estoy haciendo está mal. No lo escondo, no me excuso, reconozco que está mal, que está destruyendo mi cuerpo, mi familia, mi salud, mi relación con Dios, ¿ya? Número 1. Número 2, el siguiente paso es pedir ayuda. Así es que este es un paso muy importante. Es que yo cuando quiera lo dejo, yo cuando quiera cambio, no se puede. Necesitas pedir ayuda. Hay personas que tienen 10, 20 años en vicio y todavía siguen diciendo: yo cuando quiera lo dejo, no necesito de nadie. Ajá. Si pudieras, ya lo hubieras dejado, porque sabes que eso te está destruyendo. Entonces, número 2, necesitamos ayuda. Esto es elemental. Hay que buscar a alguien que nos ayude. Número 3, entrar a un plan de transformación. Diga conmigo: plan de transformación. Esto es elemental. Si no entramos a un plan de transformación, no va a haber, porque hay muchas personas que dicen: me arrepiento, ya fui con el consejero una vez, y quieren que con una vez se resuelva el problema de 10, 20 años, y después el tercer paso es entrar al plan. Y el plan es que a lo mejor eso ahora va a implicar que recibas terapia o consejería cada semana, que restaures tu comunión con Dios en oración, con la palabra, que dediques tiempo a servir a Dios, a involucrarte, a que tengas vida espiritual. Eso implica, si fue un problema de matrimonio, y imagínate un problema de matrimonio donde alguien fue infiel, pero cuando empiezas a tratar el asunto, resulta que su cónyuge tenía 1 año que no tenía intimidad sexual. Hay que restaurar eso. ¿Por qué razón no hay intimidad sexual?
Así que una persona que siempre está haciendo cosas incorrectas, pero no hace cambios, Jesús le dijo a aquella mujer, vete y no peques más. Jesús les dijo a las iglesias de Apocalipsis, tengo esto valioso contra ti, pero esto lo debes de cambiar. Entonces, debe de haber en el tercer paso un plan de transformación, lo que implique, hay que someternos a un plan de transformación. Y 4, persistir. Esto es elemental, persistir. Es decir, hay personas que si reconocen que han caído, está bien. Hay personas que nada más se quedan ahí, no te va a ayudar de mucho. Hay personas que reconocen y piden ayuda, está bien. Pero si te quedas ahí, no te va a ayudar de mucho. Hay personas que reconocen, se arrepienten, piden ayuda y entran a un plan, pero nada más entran unos días, unas semanas. Y estoy hablando de caídas donde no es fácil levantarte. Si es algo sencillo, a lo mejor con el primero está bien. Pero hay personas, y el 4 es persistir. Entonces, no se puede lograr una conquista si no entramos a esto, porque realmente es un proceso íntegro de transformación. Y entender que la gracia de Dios te cubre, está ahí contigo. Y ahora, este es el proceso para podernos levantar, y podría hablar de muchas cosas, pero quiero pasar al siguiente punto. Y el siguiente punto es, ¿qué enemigos enfrentamos para restaurarnos? Así es que imagínate, yo voy caminando, me tropiezo, ya estoy en el suelo, y cuando yo estoy en el suelo, vienen como 6 enemigos a rodearme. Y vienen otros amigos a rodearme y Dios está extendiéndome su mano. Dice que Él levanta al caído. Dice que el justo cae 7 veces y 7 veces lo levanta el Señor. Su palabra dice, Él me sacó del pozo cenagoso, del pozo de desesperación y puso mi pie sobre la peña. Entonces Él extiende su mano y Él está listo pero tiene que ver mucho con nuestra actitud. ¿Ha visto niños berrinchudos que se tiran al piso y les tiendes la mano y dicen que no? Porque entonces va a ser difícil. Pero tienes ángeles, tienes amigos, tienes a Jesús para levantarte, pero también tienes como 6 o 7 enemigos que voy a hablar. Número 1, tienes la vergüenza. Estos son los enemigos que nos impiden levantarnos, la vergüenza. Y la vergüenza nos lleva a aislarnos, a escondernos. La vergüenza es, no quiero que nadie sepa en qué caí. ¿Por qué estoy pasando? No quiero ir a la iglesia, no quiero encontrarme a nadie en un lugar público. La vergüenza inmediatamente nos saca y nos lleva a ocultarnos para no enfrentar nuestra realidad. Entonces, ese es un enemigo para levantarse, es la vergüenza, la cual Jesús está dispuesto a cubrirte, como ya lo vimos en los casos de Adán y Eva, como en los casos del hijo pródigo, y hay un versículo también en los profetas que dice que Él cubriría nuestra vergüenza. Él está dispuesto a cubrir eso, así es que el mejor lugar para restaurarnos y para encontrar ayuda debe ser la iglesia. ¿En dónde más podrías restaurarte? ¿A dónde más puedes ir? Debe ser este lugar un lugar de restauración, número 1. Número 2, lo que viene, el otro enemigo que nos evita restaurarnos es la autocompasión. Y la autocompasión es ese placer momentáneo que nos separa de nuestra realidad y responsabilidad. Y esa autocompasión es que yo no puedo, es que es bien difícil, es que entiéndanme, tengo mis razones porque tengo mi amante, tengo mis razones porque soy alcohólico, tengo mis razones porque soy así de odioso. Ustedes creen que yo era así. No, yo no era así. Tengo mis razones porque tengo que andar odiando todo el día. Tengo mis razones para estar depresivo. Incluso mejor invítenme una copita, ¿no? Aliviánense conmigo. La autocompasión nos saca de nuestra realidad y de nuestra responsabilidad. La autocompasión también nos lleva a culpar a los demás. Yo les he dicho, el que estés en el suelo y si alguien te derribó, a lo mejor puedes culpar a esa persona que te derribó, pero ahora la responsabilidad de levantarte es tuya, porque la otra persona quizás jamás regrese a darte la mano, jamás regrese que él fue el que te tiró, pero ahora la responsabilidad de levantarte, ¿de quién es? Es tuya, es mía, dila. Así es que ahora tú debes de levantarte nuevamente, lo que haya sido, tú debes de levantarte, pero la autocompasión nos lleva
a decir, no, pues es que yo estoy bien así, o sea, yo no necesito. Tercero, el tercer enemigo, la amargura. Y la amargura es muy grave porque nos empezamos a ser odiosos, quejosos, negativos, pesimistas, agresivos, tristes, indiferentes, y empezamos a buscar defectos en todos los demás. Y estamos amargados, molestos con el pastor, con el líder, con todo el mundo, molestos hasta con Dios, molestos con todos. Y empezamos a amargarnos en nuestra vida, no tenemos ganas de ir a la iglesia, cuando me hablan de eso me molesta, no quiero que mi familia vaya a la iglesia, y te estoy diciendo algo que he vivido con muchas personas. Y nos llenamos de amargura, y una de sus frases que usan es, en la iglesia todos son unos hipócritas. Y les digo, vengan, tenemos otras 3 sillas para algunos más. Y a lo mejor juntos nos tomamos de la mano y caminamos en dirección hacia Dios. Este no es un museo de santos. Este es un centro de rehabilitación. ¿Estás aquí? Permítanme decirles de qué estamos rehabilitándonos. De un maldito cáncer llamado pecado. ¿Cuál es la diferencia? ¿El cristiano peca? Sí. ¿Los de allá afuera pecan? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos un médico y estamos en rehabilitación. ¿Estás aquí? Y él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y voy a transformarlos, y si tropiezan voy a restaurarlos. Pero con Jesús, hasta el infinito y más allá. Otro enemigo, aparte de los 3 que ya mencioné, entonces después viene el desánimo. Y la única manera de vencer el desánimo es la persistencia, no hay otra forma. Así es que usted debe no rendirse. A lo mejor tiene chance de sentirse triste, abatido, desanimado, pero siempre en su mente grave hay esperanza, hay una puerta, hay una oportunidad y la voy a encontrar. No sé si se tarde algunas semanas o algunos meses, pero no permita el desánimo. El desánimo viene acompañado del abatimiento, de la depresión, de todo eso. Y el siguiente es la hipocresía. Este es el siguiente enemigo. ¿Cómo actúa la hipocresía? La hipocresía es, puedo vivir con mi tropiezo y que nadie se dé cuenta. Entonces, nosotros usamos eso de, no le va a decir a nadie, a la familia, nadie sepa. Podemos venir, adorar, cantar, sonreír, saludar y vivir en nuestro interior de esa manera, sin pedir ayuda. El asunto, lamento decirte, que es un cáncer que solamente lo estás matizando con maquillaje, y eso va a seguir avanzando. Y debes de venir a un tiempo donde tienes que enfrentarlo y decir, hasta aquí, no más. Y último enemigo de los que mencioné en esta ocasión, para después. Ahí será otro día. Pues sí, tengo que cambiar, sí, tengo que levantarme, sí, tengo que dejar esto, sí, tengo que restaurar, sí, tengo que tomar otra vez, pero hay después, hay más adelante, hay después, y hay después, y hay después. Y quiero leerte un pensamiento que dice, ¿por qué dejamos todo para después? Después te llamo, después lo hago, después lo digo, después yo cambio. No entendemos que después el café se enfría. ¿Desde cuándo está con que se viera a tomar un café calientito? Después la prioridad cambia. Ahorita hay oportunidades y prioridades y tú estás diciendo después, no olvides que puedes dejar de ser la prioridad. Después el encanto se pierde. Hola. Después, temprano se convierte en tarde. Después, la añoranza pasa. Después, las cosas cambian. Después, los hijos crecen. ¿Cuántos hijos han luchado por tiempo de calidad con sus padres? Y sus padres quieren darle tiempo después de que su hijo es mayor de 18 años, que tiene novia, que está trabajando, tiene novio, y ya no tiene tiempo para ustedes, y te lamentas porque después creció y ya no eres su héroe. Después la gente envejece.
Un día voy a servir a Dios, un día voy a ser feliz, un día voy a ser, y un día nos encontramos en la recta final y no hemos realizado ciertas cosas. Después el día es noche y después la vida se acaba. No dejemos para después. Con tanta razón, el escritor de Hebreos decía: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El día es hoy. Es un buen día para levantarnos. Diga conmigo, es un buen día para levantarnos. Es un buen día para cambiar. Y quiero terminar con esta reflexión de esta carta, de un líder que estaba su vida bien en el ministerio, en la iglesia, y cayó. Y relata esta carta: mi encuentro con Cristo fue mi plenitud, fue una fuente, fue el cese de mi búsqueda. Los principios de la palabra de Dios gobernaban mi vida. Era una explosión de gozo venir a la iglesia, servir a Jesús. Me apasionaba cantar, orar, dar. Mis padres los veía, mis pastores los veía como mis padres espirituales. Después de un tiempo con ese gozo y esa plenitud, fui llamado al ministerio. Y yo respondí al ministerio juntamente con mi esposa. Y durante 20 años compartí estas verdades con miles de personas. Levanté vallado alrededor de mí para cuidarme de cualquier cosa que pudiera hacerme caer. Cuidaba lo que mis ojos veían, lo que escuchaba. Evitaba exponerme innecesariamente a cosas que alimentaran mi vida de mal manera. Mi familia era mi más poderoso mensaje, que Cristo es real. Gozaba de un hermoso matrimonio. Crecimos juntos en la vida, mi esposa y yo, y en el ministerio. Nos amábamos y soñábamos cómo sería la vida en el futuro con nuestros hijos sirviendo a Dios. Gozábamos de personas que nos amábamos, que nos amaban. Era una familia estable y amigable. Y en el mejor tiempo de mi vida, en la cima del liderazgo, me descuidé. Dejé de orar, dejé de aprender, pensando que yo ya no necesitaba aprender de los demás. Dejé de ser humilde, dejé de depender de Dios y caí. Sí, caí. Defraudé a mi familia, a mis amigos, a la gente que guiaba, y renuncié a la iglesia, al ministerio, en medio de un escándalo público. Lo que había sido un modelo para muchos se convirtió en un escándalo. Algunos se acercaron a decirme hay esperanza, pero otros me abandonaron. Y los que me criticaban antes de caer fue su oportunidad para bombardearme con sus críticas, con sus maldiciones. Mis hijos callaban. Su héroe había sido derrotado. El muro familiar había sido golpeado muy duro y fue agrietado. La devastación emocional para mí fue grande, en mi familia, en el ministerio. La herida fue más profunda de lo que yo había imaginado. Sí, fui engañado por el enemigo más de lo que yo creía, y de una manera que yo pensé que no me iba a engañar. Durante los primeros días, al acostarme después de mi caída, en las noches yo no quería que amaneciera. Más de alguna vez me retiré a mi cama y diciéndole a Dios: si es posible, permíteme el no despertar. Los días pasaban y eran eternos. No quería que nadie me viera, que me encontraran. Mis emociones me traicionaban por momentos. Estaba tranquilo y de repente me venían ganas de morir. Venía un llanto de angustia. Recibía mensajes de personas y del enemigo que decían: de esta no te levantas, no eres digno. Jamás seguiremos a una persona que no es capaz de mantenerse firme. Se fueron mis ganas de seguir adelante, de orar, de buscar. Y el cielo callaba y yo me preguntaba: ¿me volverás a dar vida? Estuve presente en mi muerte. Muchas cosas murieron porque la paga del pecado es muerte. Murió mi vida espiritual, mi ministerio, mi familia, y había testigos presenciándolo. Y se preguntaban: ¿volverá a resucitar? Y yo me preguntaba: ¿cómo entregué todo por un plato de lentejas? Y Jesús me respondió y dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y volví a restaurar.
Te voy a invitar a que te pongas de pie y que puedas adorar a Dios con todo tu corazón y lo establezcas como tu torre fuerte. Que tú puedas decir: mi casa está sobre la roca. Y mientras tú adoras al Señor, no pidas nada en este momento, solamente adora. Y yo quiero estar orando por ti. Si hay alguna palabra, la voy a estar soltando. Pero tú solamente adora y establecelo como tu roca fuerte. Díselo: te amamos, Señor. En su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré. Jesús, gracias por estar aquí. Solo en su nombre confiaré. Te amamos. Espíritu Santo, Mi esperanza permite una manifestación personal de Jesús con cada persona que está aquí. Permite una manifestación. Tu palabra dice que tú levantas al caído del estiércol, del muladar, haces subir al pobre para sentarlo con los príncipes de tu pueblo. Yo te suplico restauración esta tarde sobre hombres y mujeres, personas que han estado derribadas. Te pido restauración. Canta, adórale. Es día de restauración. Es día que los que están tirados regresen a la carrera, regresen a la batalla, regresen al propósito nuevamente. Es día de restauración. Es día de que el caído sea levantado. Es día, dice su palabra, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. Y levantado será. Tienes un Dios que transforma y tienes un Dios que te restaura y tienes un Dios que te dijo: yo estaré contigo hasta el fin del mundo y voy a perfeccionar mi obra en ti, porque quiero que trasciendas conmigo hasta la eternidad. Y no ha perdido esa intención. Hoy es día de restauración. Él levanta del polvo al desvalido, del estiércol, del muladar, hace subir al pobre para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él es el que ayuda a los que están en pozo de desesperación, en pozo cenagoso, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Espíritu de restauración, de vida, esté fluyendo en cada corazón. Pon tu mano en tu corazón. Voy a pedir al equipo, si el Señor te guía a orar por alguien, hazlo. Si deseas cerrar tus ojos, que nada te distraiga. Razones para seguir en el suelo hay demasiadas.
Siento que esta es una palabra rema para algunos que tienen demasiadas excusas y demasiados argumentos para no levantarse. El Espíritu Santo te dice que hay demasiadas excusas en ti para no levantarte. Y puedes culpar a medio mundo, pero hay demasiadas razones y muchas más para no quedarte en el suelo y para levantarte este día y regresar al propósito y regresar a la carrera y regresar nuevamente a la conquista. Estamos orando por personas que han tropezado y están hundidas en depresión. Estamos orando para que el día de hoy se desactive la depresión. Personas que han perdido sus ganas de trabajar, sus ganas de soñar, sus ganas de celebrar, sus ganas de reír. Estamos hablando restauración en este día, en el nombre de Jesucristo. Estamos orando que eres levantado de toda depresión. Estamos orando por personas que han caído en odio y estás insoportable contigo y con los demás. En el nombre de Jesucristo, levántate de toda caída de odio, ahora en el nombre de Jesús. Estamos orando por personas que han caído en una adicción y esa adicción está entrelazada en tus emociones. Y esas emociones te gritan, te dicen que no te arrepientas, te dicen que no renuncies porque te agrada. En el nombre de Jesús, estoy estableciendo en este día al Dios libertador y restaurador, que te extiende tu mano, te extiende su mano en esta tarde y te dice: yo levanto al caído. Cierra tus ojos. Espíritu Santo, yo te suplico que puedas revelarte a cada persona que está aquí. No tienes por qué estar en el suelo. No tienes por qué seguir en ese pozo de desesperación. Jesús se está inclinando para extenderte su mano. Déjate. Y después puedas cantar: Él me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mi pie sobre la peña, en la roca. No solamente puso mi pie sobre la roca, sino que puso un nuevo cántico en mi boca. Cambió mis vestidos, me puso anillo, me hizo una fiesta. Se llama gracia. Y esa gracia produce en mí fidelidad, produce en mí gratitud. En el nombre de Jesús, toda estructura que te ha mantenido en el suelo o caída tras caída, hablo a esa estructura, a esas columnas de odio, de adicción, de inmoralidad, de pereza, de rebeldía, que se agrieten, que se estremezcan esos fundamentos. Esa estructura no te sirve para nada, te está destruyendo, te está llevando a tropezar. Se agrietan tus fundamentos de maldad y se vienen al suelo y no seguirán controlando tu caminar y tu caída. Y se levanta una nueva estructura en ti, una estructura de perdón, de gozo, una estructura de sanidad, de libertad, una estructura de restauración, de transformación. Se restaura tu capacidad. Diga conmigo: Padre, yo pido perdón. Tú reconoces en qué área has caído, pídele perdón.
Y dile: yo suplico que me perdones por esta caída, por abrir puertas, por tu Hijo Jesucristo. Perdóname. Reconozco mi falta, me humillo ante ti. Yo te pido que me transformes, porque no quiero estar recayendo cada cierto tiempo ahí mismo. Quiero que me transformes. No te quiero solamente como mi restaurador, te quiero como mi transformador. Yo hoy pido perdón y perdono en esta mañana. Diga conmigo: perdono a todos los que me han hecho mal, y estoy dispuesto a buscar ayuda, y estoy dispuesto a entrar en un plan de restauración, y estoy dispuesto a persistir. Tú me has creado para caminar, para conquistar, para correr. No me has creado para quedarme en el suelo tirado. Yo hoy retomo nuevamente mi posición en ti. Yo entiendo que me amas y estás conmigo. Te suplico que no me pagues conforme a mis malas obras, sino que tu misericordia y tu gracia me cubra. Pon tus manos en forma de recibir. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te ayude. Tus manos sean llenas de favor del cielo y puedas tener triunfo ante esa circunstancia por la que estás pasando. En Cristo Jesús. Amén. Que tengan una excelente semana.